este documento. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. 1:30, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. En las informaciones, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos alertó que el acceso a los procesos para patrocinar a migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití es gratuito. El aviso subraya que ni el patrocinador que reside en Estados Unidos ni el beneficiario están obligados a pagar una tarifa al gobierno estadounidense para presentar el formulario I-134A, ser considerado para autorización de viaje o permiso de permanencia temporal. Asimismo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos advierte que se debe tener cuidado con cualquier estafa o posible explotación por parte de cualquier persona que solicite dinero asociado con la participación en este proceso. En otra información, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió este miércoles que las nuevas medidas de control fronterizo de Estados Unidos corren el riesgo de socavar los cimientos básicos de los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados. Estas medidas introducidas en la política migratoria podrían provocar la expulsión a México de 30,000 ciudadanos venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses al mes. Al mismo tiempo, señaló Turk, un programa de libertad condicional humanitaria que anteriormente se extendió a los venezolanos se ampliará para incluir a los ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua, lo que permitirá que unas 30,000 personas por mes en estos 4 países vengan a los Estados Unidos por un periodo limitado de 2 años y con estrictas condiciones de elegibilidad. Si bien acojo con satisfacción las medidas para crear y ampliar vías seguras y regulares, tales iniciativas no deben realizarse a expensas de los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a solicitar asilo y el derecho de una evaluación individual de las necesidades de protección, señaló el alto comisionado de la ONU. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martí. Gracias a Mike en los controles técnicos, a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y a ustedes amigos que están siempre en sintonía de este espacio Venezuela hoy, conducido por este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Bueno, quiero comenzar y conversar con un colega que sabe mucho del tema venezolano y ver su perspectiva, ver y observar o entender cómo está viendo la situación venezolana desde Argentina. Leandro Gasco, te doy la bienvenida. Feliz año 2023. Gracias por estar siempre, ser parte del panel o los paneles que hacemos tanto en televisión como en Radio Martí y escuchar tu voz. Y lo primero que te quiero preguntar, Leandro, estamos viendo después de la destitución del gobierno interino de Juan Guaidó, después de este plan de los propios opositores, ahora preparando unas elecciones primarias, supuestamente sin Guaidó, pero Guaidó fungiendo como una pieza fundamental, obligando o llevando a la gente a unas elecciones, pero nada ha cambiado en el panorama, no se cesó la usurpación de la dictadura, no hubo un cambio de gobierno y muchos piensan y muchos creen que no va a haber una elección libre. ¿Hacia dónde va el rumbo político de Venezuela según tu óptica, Leandro? Va hacia el caos, me parece, o va a persistir un caos que se va a profundizar, ¿no? Lamentablemente, la comunización global, el nuevo orden mundial, está demostrando todo esto, porque si bien es cierto que Guaidó ha sido inútil, no ha tenido decisión, autoridad, etcétera, las reuniones que se han producido en los últimos meses, en los últimos tiempos, entre
funcionarios de la administración Biden y el entorno del tirano Maduro dejan mucho que desear. Y todo esto en medio de un enclave y de un apoyo externo de los países de Latinoamérica que se van comunizando o socializando, ¿no? Y bueno, después ver la realidad clara de Venezuela, 10 millones de personas en el exilio, después los 6 millones de empleados públicos y los satélites gubernamentales también viviendo el mismo proceso de hambre, de miseria, los presos políticos, es decir, las negociaciones que se han producido por parte de demócratas con el entorno tirano, con el mismo Maduro, es legitimación y es respaldo a un régimen que no tiene nada de positivo, ¿no? Qué sé yo, uno cuando empieza a ver este tipo de cuestiones, y si querés te lo traslado a lo que va a pasar el 24 de enero, desde donde estoy hablando, en Buenos Aires, Argentina. Fíjate la hipocresía que se mantiene. El 24 de enero llega Maduro aquí a Buenos Aires a reunirse con Alberto Fernández. Llega, Ortega de Nicaragua, qué nombres, Díaz-Canel, todos para la cumbre, que yo ni siquiera digo cumbre de la CELAC, digo cumbre comunista de la CELAC, porque es lo que va a ser. Y además, fíjate, siempre nos muestran la misma cara de la hipocresía. No van al Centro Cultural de la Cooperación, que es un enclave comunista, van al Hotel Sheraton de Buenos Aires, que está justamente manejado por un fondo de inversión norteamericano, ¿no? Que Barrio lo vendió, pero bueno, es un fondo de Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que van, y con todos los lujos, por supuesto, a debatir nada, porque nada va a cambiar, salvo el ver cómo ellos se eternizan en el poder? Y quiero agregar esta información, que hace horas estuvo una delegación de personal de inteligencia, de seguridad, que ya mandó con un avión de Conviasa, fíjate, avión de los que sabemos que está sancionado por el Tesoro de Estados Unidos, ya bajó, estuvo en Buenos Aires y bajó la gente de Maduro para recorrer la ciudad y preparar, no sé, pensando que alguien le va a hacer algo. Acá está todo el socialismo y los corruptos preparados para recibirlo en esta cumbre en clave, Alejandro. Una cumbre que, como tú bien señalas, no estará en el tapete, por supuesto, el tema del sufrimiento de venezolanos, de cubanos, de nicaragüenses que están huyendo de la grave y profunda crisis que se está viviendo en Venezuela. Lo vemos en estas fuertes oleadas migratorias que ha llevado a la administración Biden a tomar medidas para ofrecerles el parol a los venezolanos el pasado mes de octubre, a los cubanos, haitianos y nicaragüenses a partir de la semana pasada. 30.000 visas para que puedan entrar legalmente, pero dejen de entrar de manera ilegal. ¿Por qué lo están haciendo de manera ilegal? Y no estamos justificándolos, sino es una realidad palpable. Es porque huyen de un desgobierno donde los persiguen, donde terminan apresados, donde no hay cómo comer, cómo estudiar, servicios públicos. Entonces, nada de eso se va a tocar en esta visita. Sin dudas, sin dudas. No. Yo pienso que son insulsas, son cumbres que no sirven para absolutamente nada, salvo para ver algún tipo de intercambio en conjunto y para que prosperen cuestiones que tengan que ver con la corrupción, porque con esto no estoy descubriendo América, ¿no? Se ve claramente. No vamos a esperar que en esta cumbre se le diga por alguno de este entorno de desgobiernos, algo que tenga que ver incluso con los presos políticos, los miles que hay, o el tema de los derechos humanos. Nadie va a decir, pero la seguridad del Estado castrista comunista trasladó a 3 manifestantes del 11J por huelga de hambre a una prisión en Las Mangas, Bayamo, Julio Roberto Sánchez Brizuela, Fernando Barzaga, Andrés Espinosa Fernández. Nos van a decir que Ángel Jesús Vélez Marcado, condenado a 6 meses de prisión, también en Camagüey, sufre hostigamiento. Y digo algunos nombres, me falta mucho, podría estar horas nombrando presos y detenidos que tiene Cuba y que tiene Venezuela. Esto va a estar invisibilizado, ¿no? Y la pobreza y la miseria, por supuesto que no van a nombrarse, ¿no? Así es. Y eligieron el Sheraton, justamente, seguramente están de vacaciones para sus lujos. Ojalá tengamos gente que repudie esto, porque ya es hora de hacerlo, que aprendamos de otros estados serios.
A quien están escuchando, amigos, es el colega periodista desde Argentina, Leandro Gasco. Incorporamos a esta conversación a Rafael Pineiro, político joven, que por cierto ha conquistado el año pasado en las elecciones de medio término, en la segunda vuelta, la silla número 1 del Doral, lo que le hace corresponder ser vicealcalde de esta ciudad donde hay muchos venezolanos y donde siguen llegando venezolanos. Rafael, quiero comenzar este programa contigo haciéndote esa pregunta, porque sé que estabas en sesión, no te pudimos incorporar al principio. ¿Siguen llegando venezolanos? ¿El tema Venezuela y la crisis está siendo tocada por ustedes, por Cristi Fraga, la alcaldesa? Es decir, en la llamada Doralzuela, el lugar donde más venezolanos hay en todos los Estados Unidos concentrados. Sí, gracias Alejandro. Buenas tardes para ti y toda la audiencia. Y sí, efectivamente es un tema que vamos a estar tratando junto con los departamentos de la ciudad y el departamento de la policía también, porque lamentablemente en general, basado en toda la situación también que ocurre en la frontera actualmente, se han venido ocurriendo circunstancias donde lamentablemente, como dice el dicho, ¿no? Justo pagan por pecadores, y nosotros no somos ajenos acá en la ciudad a este tema tampoco, y donde se ha incrementado un poco el tema de la delincuencia a nivel local. Hoy incluso hay una sesión en el Morgan Levy Park en la ciudad del Doral a las 4 de la tarde que está llevando a cabo el Departamento de Migración para actualización del tema de Venezuela en relación al proceso de aplicación y cómo deben seguir los pasos, etcétera, etcétera. Es una jornada gratuita hoy a las 4 de la tarde en el Morgan Levy Park en la ciudad del Doral. Entonces sí, es un tema que nos preocupa porque realmente tampoco la situación a nivel de país en Venezuela ha mejorado, inclusive con los recientes acontecimientos, donde lamentablemente lo que siempre hemos hablado, Alejandro, la oposición ha sido parte de la problemática que se enfrenta en el país, y no hay una solución, no hay una mejora. Lamentablemente hay un vacío de poder en general, e incluso nosotros, y yo en particular, le estamos haciendo una comunicación al secretario de la OEA, Luis Almagro, para ver de qué manera incluso nosotros desde acá y nosotros como país, como Estados Unidos, podemos hacer más por el pueblo venezolano. Bueno, es muy lamentable que sigan huyendo, y esto yo lo he comentado en varias oportunidades, he llevado a la administración Biden a pues ofrecer una medida de visas a aquellos que puedan tener patrocinadores en Estados Unidos y poderlos traer. Este es un país que bajo la legalidad puede acoger a millones, como siempre lo ha hecho en su política por muchas décadas. Ahora, fíjate, Leandro, no terminan los problemas en Venezuela. Estás escuchando al vicealcalde de Doral, Rafael Pineiro, que está haciendo parte del panel contigo, pero hay algo que llama poderosamente la atención. Se está vendiendo una aparente normalización dentro del país. Las visitas de familiares, de amigos, conocidos a Venezuela en diciembre para reencontrarse con su gente, ha demostrado que en Venezuela los problemas siguen siendo los mismos, a pesar de ese maquillaje que ya comienza a caerse de que todo está normal, de que a pesar de que tenemos una dictadura, pues las cosas están funcionando. No hay gasolina, hay colas enormes para abastecer cada vehículo, 2, 3 horas, incluso días, se va la electricidad, no hay buen internet, la cesta alimentaria, la canasta alimentaria ha llegado a los $700, un país que no es dolarizado, la dolarización es forzada por el exilio, por el envío, incluso por el narcotráfico, pero el sueldo de los millones de venezolanos que quedan dentro del país es en bolívares, y esto ha llevado a protestas masivas como la que hemos visto al iniciarse el año, sin políticos, sino los educadores y el sector salud, reclamando tener algo con que subsistir, cómo sobrevivir. Esto es el cuadro, según tu visión como periodista también, Leandro, que vamos a seguir viendo en los próximos tiempos. Sí, vamos a seguir, lamentablemente lo va a seguir sufriendo el pueblo, ¿no? A ver, hay 5 millones de pensionados que cobran una miseria, hay gente con necesidades, y el tema que yo te decía candente de los derechos humanos, y me parece que todo esto de hablar de paz, hablar de respeto que está aconteciendo, y el suceso también, bueno, lamentable de la guerra Ucrania-Rusia, que también hizo a Estados Unidos y a la administración demócrata ver cuestiones a ver,
petróleo y demás, afianzar cierto tipo de relacionamiento, lo cual me parece perjudicial desde todo punto de vista, porque no se puede negociar con una tiranía. Entonces, todo esto de hablar de la paz y del respeto tiene como fondo, sin dudas, el plan que Maduro instaló de una propagación, el eternizarse. El Maduro 2030, claramente, es él y será el entorno de la inteligencia comunista cubana, que está ahí infiltrada desde hace tiempo. Es lamentable la situación, es triste, y uno no ve positividad en tanto y en cuanto no haya democracia, no haya libertad, y el desmanejo económico el pueblo lo sigue sufriendo, ¿no? Como en este tipo de gobiernos que también se sufre en Latinoamérica, lamentablemente. Así es, Rafael Piñeiro, concejal, vicealcalde de la ciudad de Doral. Fíjate que la crisis económica, Estados Unidos también está atravesando por momentos difíciles, en donde una inflación pues sigue elevándose, costándole mucho más al ciudadano, a los residentes de este gran país. Pero con la llegada de estas migraciones, evidentemente se compromete muchísimo más lo que son los presupuestos locales, estadales e incluso federales. ¿Cómo crees tú que sea la historia de esta migración venezolana en 2024? Yo entiendo y además aplaudo estas iniciativas que estás teniendo, Rafael, de enviarle una comunicación al representante, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que estén trabajando por el tema venezolano. Sabemos que la alcaldesa Cristi Fraga es de origen cubano, pero con grandes relaciones con el pueblo venezolano y conoce del sufrimiento de ambos pueblos. ¿Qué más se puede hacer o qué se puede hacer desde el exilio para mejorar la vida tanto de los que van llegando como de los que intentan salir y llegar a lo que sigue siendo considerado como el faro de la libertad, Estados Unidos? Sí, claro, Alejandro. Lo que pasa también es que estamos viviendo unos tiempos únicos en relación a que la situación en Latinoamérica no ha mejorado, al contrario, ha empeorado en los últimos 2 años, en el último año, donde cada vez ya no es solamente Venezuela, ahora estamos lidiando con una inmigración nueva colombiana, inmigración nueva brasilera. Siempre tenemos una comunidad nicaragüense en crecimiento también basado en la crisis que vive Nicaragua con la dictadura de Ortega. Entonces, todas estas crisis en Latinoamérica han venido sumándose a la delicada situación migratoria que vivía o que vive los Estados Unidos y que lamentablemente, como tú bien lo has dicho, no hay un proyecto, no hay un plan. Y eso es lo que las expectativas con el nuevo Congreso también existe. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar al gobierno federal para hacernos eco de que nosotros acá en el sur de la Florida sí se está viviendo, bueno, como en otros estados también, en el estado de Texas, también en el estado de California, se está viviendo esta crisis lamentablemente, que está afectando a todos estos ciudadanos de los países que están bajo una dictadura o bajo un gobierno de izquierda. Entonces, es momento de que el gobierno federal, esperemos, a nivel del Congreso, tome una medidas a nivel migratorio, no solamente que ayude a muchos profesionales, porque también tenemos que reconocer que hay muchos profesionales, hay muchas familias que han venido, que han buscado ese sueño americano acá en los Estados Unidos, que merecen tener la oportunidad. Muchos han estado lidiando, y tú lo sabes perfectamente que lo hablamos siempre hablamos de 11, 12 millones, pero para mí son muchísimos más los millones de inmigrantes que llevan muchísimos años acá, que lamentablemente no han podido optar por algún documento legal. Entonces, es trabajar en conjunto para no solamente ayudar la crisis migratoria que se está viviendo en estos estados y específicamente acá en el sur de la Florida, pero al mismo tiempo de que exista esa asistencia y esa solución migratoria que tantos esperamos como ciudadanos de este gran país. Es difícil y no se puede tener el trabajo de esa manera. Fíjate que hay un gran desprecio, Leandro Gasco. Estoy conversando en este espacio con Rafael Piñeiro, concejal político, joven político venezolano que actualmente está ocupando el cargo de vicealcalde de la ciudad de Doral, y con mi colega en Argentina, Leandro Gasco. Leandro, fíjate que el desprecio que se está sintiendo por este ahogo que tienen los ciudadanos, que cada vez se hunden más en sus propias miserias, provocadas por estos regímenes que no les permiten un crecimiento real, sostenible en el tiempo,
lleva a que la gente esté perdiendo hasta el miedo. Fíjate como ese evento que ha sido ya comentado del abucheo que hizo el presidente de tu país, Alberto Fernández, en un acto en la localidad de Los Cardales, donde lo increparon, le dijeron cara dura, frente a la mirada atónita de los que lo acompañaban y de la misma población. La gente está hastiada, pero este cansancio pudiera permitir o hacerles ver a estos políticos que se necesita un cambio o se necesitará algo más. Bueno, tiene que haber respuestas masivas de la sociedad. El pueblo tiene que exigir libertad y darse cuenta que los políticos que trabajan gracias al dinero de nuestros impuestos, ¿no? Y deben respetar las instituciones. Lo que sucede es que hay muchas cuestiones de fondo, ¿no? Porque cuando hablamos de la inteligencia cubana o hablamos de cierta acción, incluso de la inteligencia venezolana, tengamos en cuenta que penetran los estados, infiltran gente, incluso en las instituciones fundacionales, como son las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Entonces, bueno, todo este escenario y la justicia, veamos manifestaciones masivas que están pasando en distintos países de América Latina. Si se logra la unidad, ¿no? Y también si funciona la justicia, las cosas van a cambiar, pero en muchos casos la justicia está contaminada. Entonces, cuando la justicia está contaminada, todo esto contribuye a este tipo de procesos en donde triunfa la corrupción y los desgobiernos, ¿no? Es un análisis profundo pero necesario para plantearnos y para darnos cuenta que este tipo de cuestiones bien investigadas van a provocar que el pueblo triunfe victorioso y que triunfe la libertad y la democracia, que no es lo que estamos teniendo. Estamos teniendo pseudo-democracias en muchos estados, incluso en Argentina, donde la corrupción va ganando cada día más terreno. Y si hay una Corte Suprema que quiere cambiar algo, inmediatamente se la trata de enjuiciar, y tenemos incluso procesos apolíticos que no terminan de avanzar, ¿no? En la justicia, porque está contaminada, está corrupta. Bueno, y eso pasa en Venezuela también, lo sabemos, todo tomado, y ni hablar de lo de Nicaragua, que se encarceló a los opositores. Ese presidente de Nicaragua que ahora va a llegar a Buenos Aires es el que está diciendo que no hay democracia en otros países. Son unos caraduras y unos sinvergüenzas, no puedo decir otra cosa, hipócritas. Eso es Leandro Gasco, periodista a quien estamos escuchando. En estos minutos finales de este espacio le voy a preguntar a mi otro invitado, a Rafael Pineiro, como venezolano. Fíjate que hay de nuestra gente, de nuestros conocidos dentro de Venezuela, millones le están pasando muy mal. El régimen, el dictador les ofrece en estas protestas legítimas que se están viviendo, repito, sin liderazgo alguno político, sino los propios profesores están pidiendo ajuste salarial. Un ajuste salarial, dice Maduro, que sea sustentable en el tiempo, como el que afirma estar evaluando el régimen, pues porque cree que está dándole solución al ofrecer un 20% de aumento, probablemente en mayo. Pero todos sabemos que es imposible mientras el régimen permanezca en el poder. A nadie engañan ya con ese cuento repetido durante varios años. Se hace polvo, ni los sueldos, ni los precios de los productos básicos, ni el bolívar pueden ser estables, ni sustentables, ni sostenibles mientras se mantenga el régimen que es el responsable de esto. Los venezolanos tienen años comprobándolo a diario y en particular, repito, los que están dentro del país. Los cubanos tienen ya décadas, así que no se puede dejar engañar y el que se engañe es porque quiere. ¿Esto cómo puede terminar? Porque vimos, Rafa, y te pregunto esto porque alguien le hice la pregunta en días pasados de si había dejado ver a estos venezolanos que comían directamente la basura, que fueron imágenes que pusieron en evidencia al mundo americano, anglo y al latino, a la comunidad internacional, en sobreaviso de que había una profunda crisis desarrollándose, agudizándose en Venezuela. Pero ¿cómo la avisoras tú en 2023? Mira, Alejandro, sin duda alguna, la crisis que ya se viene acumulando en los últimos meses, como te decía, a nivel fronterizo, con el alto número de venezolanos cruzando la frontera. Lamentablemente, el gobierno federal no ha estado preparado
para enfrentar esa crisis, y es la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente tienes a un alto número de inmigrantes, no solamente venezolanos, pero tienes que recordar que también por esa frontera pasan muchos centroamericanos, sobre todo también muchos cubanos han tenido que pasar por esa frontera, y cuando llegan a un lugar como Miami, el sur de la Florida en general, lamentablemente acá no hay organizaciones que ayuden a esos grupos de inmigrantes. Entonces, es una crisis que a nivel condal incluso se está proponiendo medidas de asistencia, a nivel estatal se le pide la asistencia a la legislación. Entonces, es un conjunto de medidas que hay que nosotros también como ciudad tenemos que tomar, porque muchos de esos grupos están viviendo acá en la ciudad. Y déjame decirte algo, es lo que genera la problemática que a veces vemos en los apartamentos de renta, donde una persona es responsable de la renta, pero entonces subrentan los otros cuartos de ese apartamento, o casas donde tienes 2 y 3 familias. Entonces, esa crisis la estamos viviendo en la calle, la estamos viviendo a nivel de trabajos, y por eso tenemos que ser gobiernos locales, condales y estatales más proactivos, donde no dependamos de un gobierno federal que lamentablemente no estuvo preparado y no está preparado para la crisis que se está viviendo. Bueno, es difícil, desalentador tener pues este panorama. Creo que me quedan 5 minutos, la señal que te entiendo, Alejandro, menos de 5 minutos, pero un par de preguntas más para Leandro Gasco, periodista. Leandro, se realiza esta cumbre, termina esta cumbre, estos gobernantes pues salen en la fotografía, vuelven a sus países haciendo lo que saben hacer, pero no hay soluciones. ¿Tú también crees que 2023 va a ser un año donde no se consiga la libertad de nuestros pueblos, Nicaragua, Cuba, Venezuela? No creo que se consiga la libertad y creo además que estamos con serios problemas en toda Latinoamérica de economía y de inflación, ¿no? Entonces eso también un poco produce un desgano y un hartazgo en el pueblo, como el que tú mencionabas del ciudadano que increpó al presidente, pero a veces no alcanza la voz que se alce, aunque es necesaria y fundamental, si no hay una unidad de vuelta y si no funcionan los resortes. Si la justicia está comprada, está tomada, muy poco se puede hacer en nuestros países, que están sufriendo miseria y hambre, y que se une esto a la falta de libertades individuales. Pareciera que todo cierra en un círculo oscuro, ¿no? De hecho, si vemos incluso cuando se menciona, por eso yo digo mucho lo de la inteligencia, que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso en el caso cuando se hablaba, vienen médicos de Cuba a Argentina, van 12.000 médicos de Cuba a Brasil, ¿no? Y después dice, bueno, que no se investigó si ahí está la inteligencia cubana. Y sí, está, señores, en un porcentaje al menos. Entonces, veamos cómo todo esto se produce, veamos quién financia detrás las acciones, ¿no? Y por supuesto tengamos una oposición seria y honesta, que a veces parece un idealismo, pero que es fundamental para el progreso real de las naciones. Así es. ¿Y qué mensaje final tiene Rafael Piñeiro? Sí, Alejandro, bueno, a ti y a toda tu audiencia, ciertamente es que sepan que a nivel local, a nivel específico de la ciudad del Doral, vamos a estar trabajando para no solamente poder ser esa fuente informativa para muchos de los inmigrantes que escogen nuestra ciudad para vivir, de cómo pueden llenar un proceso de aplicación para los colegios, donde pueden ir a obtener alguna asistencia a través de algunas organizaciones sin fines de lucro que hacen vida en la ciudad, porque esa es la función que tenemos que tomar. Y al mismo tiempo que sepan, independientemente de qué país, que a nivel federal se va a trabajar para que obviamente seamos la voz de muchas de las personas que son parte de nuestra comunidad, que están siendo víctimas actualmente de un régimen de izquierda, no solamente venezolanos, colombianos, brasileros, nicaragüenses, cubanos, obviamente, pero que sepan que acá tienen una voz que siempre va a estar del lado de la democracia y se va a hacer todo lo posible también para hacer esa voz a nivel de la crisis migratoria que está viviendo los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Rafael Piñeiro, vicealcalde de Doral, y también al periodista Leandro Gasco por haber sido parte de este análisis de Radio Martí. Yo me despido a nombre de todo el equipo y dándole las gracias a ustedes por acompañarnos. La próxima cita, pronto, nos escuchamos. Gracias.